Voy a partir haciéndoles una confesión. Desde hace mucho tiempo, en realidad desde siempre, he admirado intensamente las bibliotecas. He admirado sus monumentos, he admirado su contenido y he admirado también su arquitectura. En ocasiones son vetustos edificios, sobre todo los más tradicionales, y algunos un poco más livianos y modernos a propósito de lo que hoy la arquitectura hace con ellos. Pero fíjense que desde la fundación de la Biblioteca de Alejandría, eso ocurrió en el siglo III a.C., hasta la inauguración en el año 2013 en un pueblito de Texas, San Antonio, donde por primera vez en Estados Unidos se fundó una biblioteca digital sin impresos. Tienen 10.000 o 12.000 instalados en una nube. Siempre los sistemas de información han ejercido una particular ascendiente o una particular atracción sobre mí. Yo creo que esa es la razón fundamental de por qué me hice cargo de una biblioteca universitaria cuando hace algún tiempo se me otorgó la oportunidad de pensar si estaba o no condiciones de liderar un centro de información de una universidad que todos esperamos que sea de vanguardia. Y debo decir que en ese minuto la pasión terminó por convencerme de que era el mejor camino, pero al momento que mantenía la pasión y la admiración por estos edificios y por su contenido, también comenzó a combinarse peligrosamente con una preocupación. Y la preocupación se fundaba en la siguiente evidencia. Yo normalmente todos los años enseño 2 asignaturas en el pregrado. Trato de enseñar historia política y relaciones internacionales contemporáneas. Y lo que uno ve cuando aborda ese tipo de fenómenos es que en los últimos 40 o 50 años no es que el mundo ha cambiado, el mundo definitivamente se ha transformado. Cuando discutíamos y examinábamos los últimos 30 años de historia con los estudiantes, normalmente les formulaba la siguiente inquietud, y probablemente ustedes puedan tener tantas respuestas como yo recibí en esas sesiones. Les consultaba a mis estudiantes si ellos pensaban que vivíamos una época de cambios o definitivamente creían que estamos viviendo un cambio de época. Esa pregunta la hacía hace 12 o 14 años y para serles franco, era muy difícil llegar a una certeza o a un consenso. En la medida que nos hemos acercado al punto presente, cada vez que formulo esa inquietud, parece haber más claridad de que en realidad no solamente vivimos cambios en una época determinada, sino que nos hemos metido definitivamente en otra época. Y esa época está caracterizada no única, pero fundamentalmente por el cambio, pero sobre todo por la velocidad del cambio. Permítanme compartir un par de ejemplos que tienen que ver con lo siguiente. ¿En qué pensamos? ¿Qué tuvimos a la vista? ¿Qué imaginamos cuando decidimos escriturar un texto y finalmente formularlo bajo la forma de un proyecto? Fíjense ustedes que las civilizaciones antiguas, independientemente donde ustedes las sitúen, en el Extremo Oriente, en el Medio Oriente o en el mundo mediterráneo, tuvieron que esperar 4.300 años para perpetuar su memoria en algo distinto a un códice. Quiero decir que durante 4.300 años, los chinos, los hindúes, los egipcios, los griegos, particularmente los griegos, perpetuaron la memoria básicamente en 4 soportes. La esculpieron en piedra, luego en barro, más tarde en cera y finalmente en pergamino. 4.300 años. Hubo que esperar 1.150 años más para que desde la invención del papel y su difusión hasta la creación de los tipos móviles, finalmente se difundiera el mensaje y la comunicación desde un punto de vista diferente. Entre la invención de los tipos móviles hasta Internet transitaron o transcurrieron 524 años. Entre la invención de Internet y la generación de los primeros motores de búsqueda transcurrieron solo 19 años. Y entre los primeros motores de búsqueda y el diseño global y difundido de esta gran biblioteca que es Google, han transcurrido solo 7 años. O sea, no hay duda,
El mundo ha cambiado tan dramáticamente y finalmente los antecedentes que ustedes seguramente conocen y manejan tanto como yo dan prueba y testimonio en ese sentido. Fíjense que un informe de la OCDE mencionó que la última década, con techo medido hasta el año 2013, el tráfico en Internet se había multiplicado por en 13.000%. Quienes finalmente se ocupan de monitorear estos mismos procesos en una escala menor, signaban que para este año que está corriendo ahora, ese incremento debe sumar 400% más. El mismo informe indicaba que en el quinquenio 2008-2011, la producción de material digital no solo supera significativamente, no solo supera sensiblemente, sino que supera en millones de veces a la cantidad de información impresa desde la invención de la imprenta hasta el minuto actual. 2013 y 2014, particularmente el 2013, vio, entre otras cosas, que las empresas más innovadoras y más lucrativas que ingresaron a la Bolsa de Comercio Mundial fueron 3 y que caen en un teléfono: Twitter, Netflix y Android, que es el sistema operativo de Google. Durante el año 2014, recién el año pasado, aún en el mercado norteamericano, pero probablemente en Brasil, dentro de los próximos meses y en menos de un año en Chile, Amazon, el gigante del comercio electrónico, subió una plataforma que da acceso a más de 1 millón de textos a texto completo bajo la forma de un ebook. 3.000 audiolibros por la módica suma de $9,99 mensuales. Es decir, al cambio del dólar actual, algo más de 6.250 pesos. Al término del año 2015, los especialistas indican que van a existir no menos de 15.000 conexiones de aparato a aparato o entre máquina y máquina a escala planetaria. Y que al término de este año van a haber más de 3.000 usuarios de Internet a nivel mundial. El 40% de la población mundial, 260 millones de esas personas son parte, obviamente, del continente americano o del continente latinoamericano. En eso estábamos pensando cuando finalmente iniciamos unas innovaciones dentro de la biblioteca universitaria. No sé si alguno de estos, yo tengo la impresión de que hay algunos UFRO acá. Hace 3 o 4 años iniciamos esas transformaciones y pensamos básicamente en esa consideración. Lo segundo que habría que mencionar tuvo que ver con que hacia fines de los años 80 y a principios de los años 90 tuve la oportunidad de leer a un sociólogo norteamericano, Ray Oldenburg, que muy genéricamente en ese minuto, pero de modo muy masivo finalmente, terminó por acuñar un concepto que me hizo mucho sentido cuando lo leí y que finalmente lo tuve a la vista a la hora de implementar las innovaciones que espero muy brevemente reseñarles al final. Ray Oldenburg comentaba que la sociedad, para regenerar su espíritu, para renovar su impronta e incluso para humanizar su práctica, requería de espacios específicos. Y lo que él hizo fue finalmente estudiar entre los 70 y los 80 cuestiones a las que normalmente nosotros vamos con cierta regularidad. Visitó café, fue a pub, a determinado tipo de restaurante, a clubes de amigos, a círculos donde se practicaban hobbies, y a esos sitios donde finalmente el espíritu gregario florecía, él le llamó el tercer lugar. El primer lugar era un lugar que no elegíamos y que finalmente estaba mediatizado por la fidelidad, el hogar. El segundo lugar era el trabajo, donde inevitablemente teníamos que ir porque estaba mediatizado por la obligación y el deber. Pero al tercer lugar íbamos por placer, por el gusto de estar, por la facilidad que ese espacio nos otorgaba para gozar del ocio productivo. Esa es la segunda y más potente idea que guía o que orienta esta innovación o este intento por modificar completamente los servicios de información de la Universidad de la Frontera. La tercera tiene que ver con que países como los nuestros ya han pasado lo que se denomina la transición demográfica.
Dentro de 20 años más, y esto es visible cuando uno finalmente sale a la calle o alguno de ustedes tiene la oportunidad de ir a algún otro país, hay una mayor proporción de gente bajo la categoría de la tercera edad respecto a jóvenes que están en edad productiva. Y bibliotecas o unidades u organismos que se quieran hacer cargo de las transformaciones que han operado el último tiempo deberían hacerse cargo tanto de los denominados nativos digitales como de aquellos que también debiéramos llamar hoy inmigrantes digitales. ¿De acuerdo? El proyecto tiene que ver con lo siguiente. La universidad hace 5 años tenía 19 equipos para prestarle a sus estudiantes. El dato relevante es que esos equipos no habían ni siquiera sido adquiridos por la universidad, sino que habían sido cedidos por Universia a propósito del convenio que nuestra universidad tiene con el Banco de Santander. A 5 años de distancia, nosotros hemos multiplicado la cantidad de dispositivos por 18 y hoy nuestros estudiantes, sobre todo a propósito del proyecto, tienen la oportunidad de solicitar más de 300 dispositivos de distinta naturaleza o de distinta función o funcionalidad. Por otro lado, a propósito del carácter que tiene nuestra región y a propósito de lo que comentaba el speaker anterior, el proyecto supuso, y además está aquí y finalmente funcionando, la adquisición de un robot que digitaliza a una velocidad de 1800 páginas por segundo, que originalmente tiene que ver con un propósito muy específico, liberar una cantidad enorme de metros cuadrados que en este minuto están ocupados por estantería, pero sobre todo sumar a su agenda una cuestión que nos parece esencial y prioritario en una región como la nuestra, que es el rescate patrimonial. Recién hemos terminado el primer año de ejecución, estamos comenzando el segundo año de ejecución, pero nos van a venir a medir desde el Banco Mundial y desde el Ministerio de Educación por los 5 años restantes. Estamos convencidos de que es un proyecto que finalmente le va a cambiar la cara, la identidad y la morfología de la biblioteca universitaria. Ha sido un proyecto tan demandante como exigente y yo diría que también tan criticado como reconocido por los resultados que hemos obtenido este último tiempo. Creo que la función hoy día de las bibliotecas universitarias tiene que asociarse al mundo en el que nosotros estamos insertos hoy día. Y para esto una sugerencia que tiene mucho que ver con TEDx. En realidad las bibliotecas convencionales hoy operan bajo un principio que está absolutamente reñido con las evidencias que uno reúne. Y esa práctica tiene que ver con que se ofrece servicio, se entrega información, se suministra información, presumiendo que el 95 o el 94% de quienes hoy se forman en las instituciones universitarias ven en la academia su futuro proyecto profesional. Cuando lo que ocurre es exactamente lo contrario. Con suerte, el 2 o el 3% de quienes hoy día se forman en las universidades van a poder optar al relevo a alguna cátedra y finalmente van a poder hacerse cargo de la formación de sus pares de profesión. Pero el 95% de quienes hoy se forman en la universidad, el destino inevitable es la empresa privada y pública. Y obviamente las bibliotecas, particularmente la Biblioteca de la Universidad de la Frontera, ha puesto eso como prioridad dentro de las tareas, las labores y los servicios que quiere prodigar. Eso es lo que tenía pensado compartir con ustedes. Gracias.